Bueno, amados hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañen a la lectura devocional que tuvimos hace un momento, Romanos, el capítulo 1. Este es un capítulo bastante conocido, sobre todo el contexto allí donde vamos a estar trabajando, desde el versículo 18 hasta el 32. Yo sé que ustedes conocen esta porción. Varios predicadores hemos predicado ya de acá. De hecho, el hermano Franklin Díaz decía que él había predicado de este capítulo. Ciertamente es así. Y vamos a ver acá algunas cosas. Yo quiero hablar en esta noche bajo el título Una humanidad perdida. Ese es el título de este mensaje, Una humanidad perdida. Y ciertamente este capítulo nos habla de eso. Si nosotros pudiésemos clasificar o categorizar esta porción que vamos a analizar y a estudiar en esta noche con algún término, con algún vocablo, pudiésemos decir entonces que espiritualmente hablando, estos versículos del 18 al 32 serían una radiografía del mundo. Sería, por ejemplo, una placa, como le dicen, de realmente de cómo está el mundo. Y vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche, pero también, sobre todo, a los amigos que nos visitan en esta noche. Específicamente para ustedes es este mensaje. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso que estás en el cielo, tenemos que agradecerte, Señor, porque eres bueno, infinitamente bueno, Señor. Tus misericordias no tienen límites, no son temporales, sino que tus misericordias, Señor, son nuevas y son eternas. Gracias, Señor, porque nos das también la oportunidad en esta noche de poder estar en tu casa, poder cantar como lo hemos hecho, poder, Señor, tener contacto con nuestros hermanos, confraternizar, saludarles. Y en este momento ahora, Señor, también escuchar tu palabra, estudiar tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas, edifícanos con tu palabra y que los amigos que están aquí, Señor, también puedan ser bendecidos con la misma. Que tu palabra, Señor, sea entendida para ellos y que esta noche, esta preciosa noche, Señor, pueda ser una noche gloriosa para los amigos que nos visitan, porque puedan conocerte como único y suficiente Salvador. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Una humanidad perdida. Esto pudiese ser, por ejemplo, el clímax del mensaje. Terminar diciendo que la humanidad sin Cristo está perdida. Y esa es la realidad. Si nosotros analizamos, estimados, la historia, por ejemplo, de la humanidad y los diferentes cambios sociales, sobre todo en el último siglo que nosotros estamos viviendo, veremos cómo el ser humano ha pasado por diferentes momentos, por diferentes cambios, por diferentes etapas, eras históricas, diferentes momentos históricos, como se dice en sociología. Por ejemplo, el ser humano ha sido capaz de crear tratamientos y medicamentos para la mayoría de las enfermedades que están en contra de la salud de nosotros como seres humanos. Si bien es cierto que hay padecimientos, hay patologías físicas que aún no hay tratamientos, no hay medicamentos certeros que puedan erradicarlo del cuerpo humano, pero sabemos que la mayoría de las enfermedades, la mayoría de los problemas de salud tienen solución porque el ser humano, con la sabiduría que Dios le ha dado, claro está, porque el libro de Proverbios en el capítulo 2 dice que de la boca de Dios procede la sabiduría y la inteligencia. Pero el ser humano ha sido capaz de crear medicamentos, de crear tratamientos. Eso es un logro positivo. Pero también el ser humano ha sido capaz de enviar un hombre al espacio, de enviar hombres a la luna. Desde el 1969, con el primer hombre en el espacio, no fue Neil Armstrong fue el primer hombre en la luna, pero el primer hombre en el espacio fue el ruso Yuri Gagarin. Desde ese momento el ser humano ha sido capaz en la historia
de enviar a hombres al espacio. De hecho, está la estación espacial, que eso es un pueblo prácticamente allí en el espacio, hay de diferentes nacionalidades trabajando allí, y eso ha sido un logro de la humanidad. Un logro muy interesante realmente. Hemos sido capaces también de enviar satélites al espacio para poder ayudar con el aspecto de las telecomunicaciones. Hoy en día nosotros estamos conectados de manera mundial por los satélites que están en la órbita espacial. Eso también ha sido un logro del ser humano. Pero también hemos sido capaces de volar de un país a otro, de un continente a otro, a través, por ejemplo, de los aviones comerciales. Eso también es un logro de la humanidad. Y cada una de esas cosas que yo les he estado mencionando tienen que ver con adelantos científicos, con ciencia. Eso se ha logrado gracias a la ciencia. Pero también hemos sido capaces de crear robots. Es impresionante, por ejemplo, cuando usted puede ver cómo una compañía automotriz puede fabricar en una línea, una cadena de producción, diferentes automóviles en un día. Eso es producto también de la tecnología. Pero también crear robots humanoides, robots con forma humana y que puedan hablar con usted como yo lo estoy haciendo ahora, aunque de manera de un monólogo yo ahora. Pero eso también es gracias a la tecnología. Hablar también, por ejemplo, de que estos robots tienen autonomía, también autoaprendizaje, con lo que tiene que ver con las redes neuronales de aprendizaje y la cibernética. Eso es un adelanto científico de la humanidad. Y también hemos sido capaces de crear inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, como el caso, por ejemplo, de la más sonada, aunque hay casi 600, ChatGPT. Sobre todo ahora la fase 4, que es 25 veces más moderna que el ChatGPT actual. El que ha usado ChatGPT sabe a lo que me estoy refiriendo. Inteligencia artificial, que usted le hace cualquier pregunta y le responde en cuestiones de milisegundos o de pocos segundos. Eso es gracias también a la tecnología, gracias a los adelantos de la humanidad que Dios ha permitido. Todo lo antes dicho, amados hermanos y amigos, evidencia un desarrollo humano impresionante. Hay que reconocerlo así. Yo pudiera seguirle diciendo otras cosas desde el punto de vista tecnológico, pero estaría entonces saliendo del contexto del mensaje. Hoy en día se habla del transhumanismo y el posthumanismo. El transhumanismo, cómo la tecnología potencializa las habilidades del ser humano. Por ejemplo, hay un exoesqueleto robótico que usted se lo pone y le permite a usted cargar 500 libras. Porque con ese exoesqueleto robótico le multiplica la fuerza corporal. Eso es el transhumanismo. Y el posthumanismo es más nuevo, es un movimiento cultural, intelectual y filosófico que trata de que el ser humano viva su vida a plenitud, sobre todo de manera hipersexualizada. Todo eso es parte de la humanidad actual. Pero se queda de lado el aspecto más importante. Todo lo que yo les he dicho es bueno. Fíjense que no les he dicho ni les voy a decir que es malo, jamás. Pero esto se queda corto porque hay un aspecto del ser humano donde la inteligencia artificial, donde la robótica, donde la internet, donde todo esto que tiene que ver con las telecomunicaciones no puede llegar ni puede trabajar. Hay algo que aún la tecnología no ha logrado y es precisamente trabajar con el ser, con el alma. Con eso no, con la persona. Tenemos muchos adelantos científicos, como los que yo les mencioné. Nosotros estamos viviendo en una era impresionante y se dice que todavía de aquí al 2030 el 35% de los trabajos que existen en los países desarrollados van a desaparecer como tal porque robots los van a realizar. Pero la tecnología, los adelantos científicos, la sociopolítica, la psicopolítica, la geopolítica, no puede trabajar con el ser, con el alma del ser humano, con la persona en sí. Dios sí. Y por esto
nosotros vamos a ver cómo tenemos una humanidad muy adelantada, salvo en los países subdesarrollados. Nosotros con relación a Europa tenemos 30 años de atraso, según datos estadísticos, pero tenemos una humanidad muy avanzada, pero una humanidad perdida. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Romanos, el capítulo 5, unas cuantas paginitas para la izquierda. ¿Cómo está la humanidad? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Romanos, el capítulo 5, un versículo muy conocido, sé que se lo saben de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí hay una realidad que no se puede refutar ni se puede negar. Dice este versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y producto del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta humanidad adelantada científicamente, esta humanidad con mucha tecnología, esta humanidad con mucho desarrollo social y sostenible, palabritas, ¿verdad?, que tienen que ver con el siglo XXI, es una humanidad que es pecadora. Y notemos los absolutos que tiene este versículo. Dice la parte final: por cuanto todos pecaron. El problema de la humanidad no radica en situaciones y problemas alimenticios, o problemas de educación, o problemas de salud. El problema mayor de la humanidad es, como dice este versículo, que la humanidad completa es pecadora. Ahí es donde radica el problema. Y como dice la palabra de Dios, el pecado entró en el mundo y producto de eso la muerte. Y no simplemente la muerte física. La muerte física es una consecuencia del pecado. Pero peor que la muerte física es la muerte espiritual, la separación entre Dios y el ser humano, producto del pecado. ¿Qué sigue diciendo el libro de Eclesiastés? Vamos ahora al Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés, el capítulo número 7. Eclesiastés capítulo 7. Y el último versículo de este capítulo, el 29, dice aquí Salomón: he aquí, solamente esto he hallado. Oiga lo que dice la conclusión del hombre más sabio que ha podido existir. Dice él: he aquí, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero sin embargo, ¿qué dice el versículo en la parte C? Pero ellos, refiriéndose aquí a la humanidad, ¿qué hizo la humanidad? Dice aquí: pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra versión de las Escrituras dice: sin embargo, quiso pecar. Dios hizo al hombre recto, y el hombre creado por Dios, la humanidad creada por Dios, dice Salomón aquí, muchas perversiones ha buscado. Y eso es lo que vamos a ver ahora en detalle en Romanos, el capítulo 1. Entonces note esto, algo hasta paradójico. Una humanidad muy desarrollada, una humanidad con muchos adelantos, desde la máquina de vapor en la primera revolución industrial hasta la fecha, pero una humanidad perdida, separada de Dios por el pecado, y que voluntariamente hay una inclinación a pecar, como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Vamos a regresar a Romanos, el capítulo 1, y partiendo de esta premisa entonces vamos a entender lo que Salomón escribe en este capítulo 1 de Romanos, versículos del 18 en adelante. Una humanidad perdida, una humanidad pecadora, una humanidad separada de Dios, una humanidad que voluntariamente escoge pecar, escoge el mal, es una humanidad que se autodestruye. Decía un filósofo, porque esto no es nuevo, esto no es del siglo XXI, decía el filósofo Friedrich Nietzsche, él decía lo siguiente: él creó el concepto del Übermensch, o en español el ultrahombre. Él decía, para llegar a ser un ultrahombre, para estar por encima de la humanidad normal, hay que eliminar la religión, hay que eliminar la moral y hay que eliminar a Dios, decía él.
Y todo lo que nosotros vemos hoy en día responde a ese tipo de filosofías. Una sociedad perdida elimina a Dios de su ecuación. Romanos 1:18 dice lo siguiente. Vamos a ver el primer punto de este mensaje rápidamente. Dios es santo y castiga el pecado. Querido amigo que estás aquí, Dios es santo, es puro, es limpio y castiga tu pecado. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se presenta desde el cielo. ¿Contra qué cosas? Dice ahí. ¿Contra cuáles cosas? Dice, contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Y qué hacen los hombres con impiedad e injusticia? Dice aquí. Dice que detienen con injusticia la verdad. Este versículo 18 es interesante. Vemos que Dios condena el pecado en todas sus dimensiones. El pecado hace que el ser humano pierda su dignidad, su moral y su ética. Por eso es que hoy en día el sistema de valores y la cosmovisión del mundo es totalmente diferente a lo que Dios dice en su palabra. Porque si la humanidad está perdida, si la humanidad es pecadora, si la humanidad está lejos de Dios, la humanidad va a construir su sistema de valores, su ética, su moral, partiendo de sí mismo. En la palabra de Dios vemos que Dios está en contra con el pecado de la humanidad, en sentido general. Vemos esta palabra, aquí hay unas palabras interesantes. La palabra de Dios dice y habla de la ira de Dios, y esa palabra de ira lo que significa es castigo específicamente. Lo que está diciendo Dios aquí a través de Pablo y de Tercio, que fue quien escribió físicamente la epístola, es que el castigo de Dios se manifiesta en la humanidad, producto del pecado. Y esto de impiedad lo que significa es maldad y perversidad. El castigo de Dios se manifiesta contra toda perversidad. Eso es lo que está diciendo el versículo. Contra toda perversidad, contra toda maldad. La palabra injusticia significa lo incorrecto, lo que está contrario a la moral. Pero ¿a la moral de quién? No a la moral humana. Porque si nos vamos desde el punto de vista entonces filosófico, desde el punto de vista ontológico y legal, lo que un país dice en su constitución puede ser bueno si desagrada a Dios. Entonces quien decide lo que es bueno moralmente es Dios. Una moral divina. Dios castiga, como vemos acá, se manifiesta el castigo de Dios contra la maldad, la perversidad, contra lo incorrecto del ser humano sin Dios. En una humanidad que está perdida, una humanidad caída por el pecado, Dios castiga el pecado de esa humanidad sumergida en el pecado. Valga las repeticiones de las palabras a propósito. Dios está diciendo que Él castiga. Y ciertamente cuando la palabra de Dios dice la maldad y la perversidad, ¿sabe usted, querido amigo, hermano, de qué está lleno este mundo espiritual y moralmente hablando? De maldad y de perversidad. Y más adelante se mencionan algunos ejemplos. Y quiero resaltar lo siguiente. Notemos que dice contra toda impiedad, maldad, perversidad, incorrecto moralmente de los hombres. Dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace el hombre sin Cristo? ¿Qué hace el pecador? Oponerse a la verdad. La verdad no es una cosa. La verdad no es un concepto. En filosofía hay teorías de la verdad. La verdad no es filosófica. La verdad es una persona y es Cristo. El pecado se opone abiertamente a Cristo, se opone a Dios, se opone a su palabra. Y por eso es entonces que Dios castiga. Esa palabra de detener lo que significa es que restringe la verdad, que suprime la verdad, que mantiene prisionera la verdad. Y les voy a dar un dato más adelante con relación a ese versículo. El ser humano conoce la verdad, el ser humano sabe que hay un ser creador, aún el ateo
Usted le pregunta a un ateo y en lo profundo de su corazón está el concepto de un ser supremo creador, aunque él no le llame Dios. De hecho, la mayoría de los ateos han llegado a ser ateos. No es ni siquiera por amor a la ciencia, porque la ciencia, la verdadera ciencia, no es contraria a Dios y a las Escrituras. La mayoría de los ateos han llegado a ser ateos, como grandes de ellos lo han dicho, por situaciones negativas en su vida, la pérdida de un familiar, no lograron algo en la vida y toman un odio abrasivo hacia Dios. Pero ellos saben que hay un Dios. Hay castigo de parte de Dios para la humanidad por su maldad, por su perversidad, por su inmoralidad. Hacer lo contrario a lo que Dios dice y vivir una vida contraria a Dios es ofender, es detener, es hacerle la contra a la verdad que es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. El mismo Cristo se autodefinió así en Juan 14:6 y en la oración de Cristo al Padre en Juan 17, también Él dijo: santifícalos en tu verdad, y dijo: ¿qué cosa es la verdad? Tu palabra. Un accionar de una persona que no tiene a Cristo en su corazón está en contra de la palabra de Dios. Por eso hay gente que dice, a mí me lo ha preguntado y sé que a ustedes también, pero ¿por qué Dios le llama malo a todo lo bueno? No, eso no es verdad. Dios a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Lo que pasa es que si vemos lo bueno o lo malo desde el punto de vista de lo que yo creo que es bueno y es malo, voy a estar entonces en contra de Dios. Dios castiga el pecado y por eso se manifiesta, se revela contra la humanidad caída, perdida. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Versículos 19 y 20 conectan aquí la idea con el 18. Dice que detienen con injusticia la verdad, la frenan, tratan de ocultarla, negar la existencia de Dios. ¿Usted sabía que es ocultar la verdad? ¿Qué dice el versículo 19 entonces? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Y quién manifestó eso que se conoce de Dios? ¿Quién dice ahí que lo manifestó? Dios. ¿Y qué Dios utiliza para manifestar su existencia y lo que la gente conoce de Dios? Dice el versículo 20 ahí mismo: porque las cosas invisibles de Él, estimado amigo, de Dios. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice ahí. ¿Por qué? Dice ahí: por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano sin Cristo, a través de las cosas hechas por Dios, no puede tener excusa. Déjeme decirle que si nosotros nos imaginásemos que estamos en un tribunal, estos dos versículos tienen peso como prueba fidedigna en contra del pecador de parte de Dios. No hay excusa. Dice que las cosas que declaran la existencia de Dios han sido manifestadas por Dios a su creación, a la humanidad. Dice que las cosas invisibles, Dios es todopoderoso. Ahora bien, ¿cómo yo puedo ver el poder de Dios todopoderoso? Bueno, a través de las cosas hechas. La naturaleza me dice a mí que Dios creador es poderoso. Hay diversas teorías y debates. Está la teoría de la evolución, está, por ejemplo, la generación espontánea, está la teoría de la cuerda. Un montón de teorías con relación al origen del universo. Está, por ejemplo, la teoría del Big Bang, muy famosa también. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que el poder de Dios, dice su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando yo analizo el cosmos, digo, existe Dios. Amigo, las estrellas, la luna, el sol, la naturaleza, los animales, el cuerpo humano dice que hay
un Dios creador, un diseño inteligente y que ese diseñador inteligente es todopoderoso. ¿Usted sabe qué produce la nada? ¿Sabe qué produce la nada? Nada. La nada produce nada. La existencia de las cosas dice que hay Dios y por tal motivo no tienen excusa. Eso dice la palabra de Dios. Dios se ha declarado a la humanidad: el hombre sin Cristo es inexcusable delante de Dios. Dice aquí. ¿Qué dice Romanos 2:15? Ahí mismo cerquita donde estamos. Romanos 2:15 dice, vamos a tomarlo desde el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice el 15, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa dice ahí? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que existe habla de Dios. Hay un libro, el hermano Franklin me lo prestó, hay varios. Hay un libro, Evidencias de un Creador, de Albraño. Toda la evidencia de lo que Dios ha creado desde el punto de vista de la ciencia. La verdadera ciencia dice que hay un Dios. La falsamente llamada ciencia, como dice la palabra de Dios, niega la existencia de Dios. Y un día el que niega la existencia de Dios estará frente a frente a aquel que pasó su vida negándolo. ¿Escuchas eso, estimado amigo, en esta noche? Al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el poder de Dios. Desde su creación, el hombre ha tenido conocimiento de los atributos de Dios por la observación del orden establecido. ¿Usted cree que los planetas que hasta ahora han sido descubiertos, todos los astros, usted cree que eso está ahí así por así? Dios es tan sabio y tan poderoso que un transbordador espacial con un sintetizador de sonido, un aparato que transforma ondas en sonido, pudo medir todos los sonidos del espacio y todos esos sonidos daban notas musicales resultantes. Impresionante eso. Eso solamente lo hace nuestro Dios. Y muchísimas otras cosas que pudiésemos decir. No hay excusa. Como dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 29, el ser humano no tiene excusa porque lo que existe habla de Dios. A eso se le llama en teología revelación general. Dios se ha revelado en su creación y el ser humano es objeto precisamente de la existencia de Dios. Quien mantiene el orden de todo lo creado es Dios. Que dice la palabra de Dios que Dios controla todo lo creado. Y todo lo que sucede no escapa de la voluntad y la soberanía de Dios. Dios se revela a través de la naturaleza, a pesar de que este testimonio se ha distorsionado con la caída del hombre. Y producto del pecado, entonces, hay gente que no se definen ateos. No, mira, yo no niego que Dios existe, pero yo soy escéptico. A mí tienen que demostrármelo a través del método científico para yo creer que Dios existe. La Biblia dice que eres un necio. En Salmos capítulo 14. Y aquí mismo en el libro de Romanos. ¿Qué dice el versículo número 21? Y aquí hablamos del segundo punto del mensaje. La humanidad perdida escoge no obedecer a Dios. Mientras Dios castiga a la humanidad y revela su castigo producto de la injusticia, del pecado, de la maldad, de la perversidad del ser humano, y muestra su existencia y su poder, su divinidad en la naturaleza, el ser humano escoge desobedecer a Dios de manera voluntaria. Versículos 21 al 24. Dicen estos versículos aquí: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hace la humanidad? Sabiendo que existe Dios, porque usted sale ahí a la calle y hace una encuesta
Y la gente le va a decir, entre comillas, yo creo en Dios. Sí, Él existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y mire cómo Dios le llama a la humanidad caída. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Las consecuencias del pecado, producto de una humanidad que escoge no obedecer a Dios, vemos aquí varias consecuencias. La primera es que el ser humano no le da la gloria a Dios. También es ingrato, dice que ni siquiera las gracias. El ser humano es ingrato. Dice que se envanece en sus razonamientos y su corazón es oscurecido, es entenebrecido, producto del pecado. La palabra de Dios dice que Satanás ha entenebrecido la mente del hombre sin Cristo. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Así está la humanidad perdida. Eso de envanecieron lo que significa es inutilizado. Dice, y su necio corazón se ha tornado inútil espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque envanecido suena como más liviano, pero Dios está diciendo inutilizado. Eso es lo que dice ahí. Confundido también significa esa palabra de envanecido ahí. Es un corazón confundido, inútil, porque no puede glorificar a Dios. Así está nuestra humanidad. Por eso hoy en día hay tantos movimientos en contra del Evangelio. No había existido en la historia de la humanidad, y mire que siempre ha surtido efecto, desde el punto de vista de los ataques de Satanás al Evangelio. Pero hoy en día hay un ataque abierto al cristianismo, desde todas las esferas y estratos sociales. Porque dice la palabra de Dios que un corazón inútil es el que está, espiritualmente hablando, en aquellos que voluntariamente han escogido desobedecer a Dios. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. Cuando el ser humano que sabe que existe Dios niega su existencia o no escoge agradar a Dios, ¿sabe lo que está haciendo? Idolatría. Porque se está escogiendo a sí mismo. Como yo le decía a alguien esta semana que pasó, porque me decía, no, porque el ateo no es religioso, el ateo no tiene ninguna religión. Y ciertamente sí. El ateo tiene una religión y es el ateísmo. La palabra de Dios nos dice acá, estimado amigo, que el ser humano es ingrato con Dios, producto del pecado, no glorifica a Dios, producto del pecado, pero conoce y sabe que existe Dios. Tiene un corazón oscurecido por el pecado. En lugar de poner los ojos en Dios, el creador y sustentador de la vida, el ser humano sin Cristo actúa como si fuera el centro del propio universo. La humanidad actúa como que el centro del universo es la humanidad. Por eso hoy en día existe el humanismo de la manera desmedida y desproporcionada como existe hoy en día. Porque el ser humano es el centro de las cosas. El ser humano es el centro. El ego es el centro de todas las cosas. Muy pronto entonces inventan dioses que se ajustan muy bien a su egoísmo. ¿Por qué existen dioses falsos? ¿Por qué existe la idolatría? Porque si yo, que sé que existe Dios y que voy a tener que darle cuenta a Dios, niego que Él existe voluntariamente para escapar de Dios porque me va a castigar, entonces yo invento un Dios. Alguien dijo como una burla al Evangelio, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. O sea, lo invierte. La humanidad caída inventa su concepto propio de Dios y entonces quiere adorarlo como Él dice. Por eso entonces hace una estatua, por eso existe un cuadro, por eso existe un palo, por eso existe un animal que es adorado, porque ese vacío existencial, espiritual, que debe llenarlo solo Dios, la humanidad perdida y caída va a tratar llenarlo con cualquier otra cosa.
Y Pablo lo dice más adelante aquí mismo. La palabra de Dios dice en los demás versículos, dice profesando ser sabios, como Dios le llama a los famosos sabios que existen en el mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La humanidad caída, la gloria y la adoración que debe ser a Dios, ¿sabe lo que hace? La pone en las cosas creadas por Dios. Por eso hay países, por ejemplo, que usted ve que su Dios, como el caso de Ganesha, por ejemplo, en la India, es, en algunos lugares, es un elefante o es una vaca. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así está la humanidad, confeccionando, creando qué adorar. Y hoy en día a lo que la humanidad caída y perdida adora es a la misma humanidad. Hay una frase que yo quiero que ustedes se graben, porque habla de la humanidad caída de hoy en día. Un filósofo dijo, hoy en día el celular, se lo comentaba a mi padre, hoy en día el celular es el templo, la personalidad es el Dios y los likes son las oraciones. El ser humano se adora a sí mismo, aún a través de la tecnología. Y de eso pudiera hablarles un montón. Porque el ser humano, la gloria que debe ser destinada a Dios, producto de la naturaleza caída, se la atribuye a sí mismo o a objetos, a cosas creadas por Dios. Eso es como que usted, por ejemplo, haga vasijas de barro y las personas no le agradezcan a usted ni le reconozcan a usted como el artesano, sino a la vasija creada. Así está la humanidad hoy en día. El centro es el ser humano. Dice el 24, por lo cual también, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, atención a esto acá, ¿qué hace el ser humano? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pecado ha llevado a la raza humana a su autodestrucción. Eso de que entregó, lo que significa es que Dios abandonó a la humanidad en su pecado. Que Dios cedió, desde el verbo ceder. En pocas palabras, ¿tú quieres pecar? Ven, peca, pero eso tiene terribles consecuencias. De hecho, el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano es dejar a ese ser humano que viva como el ser humano quiere vivir. Ese es el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano. ¿Qué hace la humanidad caída, pervertida, que detiene con injusticia la verdad? Dice el versículo número 24, que ha sido lanzada a sus propias concupiscencias. Y dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso de deshonrar es avergonzar producto de la desnudez. ¿Usted está entendiendo, amigo querido, que está aquí lo que estamos hablando en esta noche? Una consecuencia de una humanidad caída, como vemos acá, es que deshonra, avergüenza su propio cuerpo. Por eso hoy en día, que tenemos muchos adelantos, fíjense cómo está la inmoralidad. Hoy en día la gente se está vistiendo con menos tela. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar ahí es avergonzarse producto de mostrar desnudez. Así está la humanidad. Anda en concupiscencias, en pecados. Y el versículo 25, para unirlo ahí con el 24, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo vive la humanidad que está perdida, que está caída, como vemos en el título?
Esto es lo que Dios dice, esto es la verdad, pero yo quiero vivir una vida basada en la mentira, en la falsedad, en la negación de lo que a Dios le agrada. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Qué triste todo este cuadro que estamos viendo aquí. El ser humano escoge no servir a Dios, no agradar a Dios, y la verdad de Dios la cambia entonces para vivir basada en una vida de mentira y engaño. Así está esta humanidad. Cuando nosotros encendemos el televisor o buscamos cualquier noticia en internet, vemos entonces este punto acá que nosotros estamos viendo. La palabra de Dios es clara cuando habla de que la humanidad, y fíjese que esto se ve muy actual, pero esto hace cientos de años que fue escrito. Y parece como si se estuviera hablando porque se escribió en este siglo, en esta era. Es que el problema de la humanidad ha sido el mismo, el pecado. Ese siempre ha sido el problema de la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, el ser humano cambia, antepone el engaño. Y la palabra de Dios en Juan 8:44 dice quién es padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es quien rige este mundo, este sistema de cosas. La filosofía mundanal la rige Satanás. Todo, como dice la palabra de Dios, el que cambia la verdad por la mentira está obedeciendo a Satanás. Dice que honra y le da culto a las criaturas. Es muy triste ver cómo hay personas que usted ve que son capaces hasta de entregar a un familiar con tal de tener, entre comillas, a un Dios contento. Eso lo hace una humanidad perdida, caída, que está oscurecida espiritualmente y voluntariamente ha escogido no buscar a Dios. Así está. ¿Qué dice, hermanos, el versículo número 26 acá? Dice, por esto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dice aquí el versículo número 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones como vergonzosas. Y aparece otra vez la palabra entregar. Es la misma de hace un momento, ceder, abandonar. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, fíjese que esto está muy actual. ¿Qué dice aquí? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estos versículos, amados hermanos y amigos que están aquí en esta noche, el plan divino en cuanto a las relaciones sexuales normales del sexo no es, como muchos dicen, el sexo no es una consecuencia del pecado. Fuera de los lineamientos de Dios, sí. Y la palabra de Dios está hablando acá que una característica de una humanidad perdida es el desenfreno sexual. Y hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, muchas de estas cosas. Hay un culto hoy en día al sexo y a la sexualidad. Tenemos una sociedad hoy en día hipersexualizada. Por eso hay países, por ejemplo, como el caso de Argentina, que en las escuelas a los niños de 5 años de edad van transexuales. Ellos tienen un programa, no un programa televisivo ni radial, sino un programa educativo denominado Cuentacuento. Y son transexuales que van a contarle cuentos a los niños y hacer una serie de shows. Y no solamente en Argentina, solo por mencionar un caso en Latinoamérica. Pero así está el mundo. Hoy en día vemos cómo está el matrimonio homosexual.
Hoy en día vemos cómo está la ideología de género y las políticas de género, que son dos cosas diferentes. La ideología de género es una cosa y las políticas de género son otras. Las políticas de género son los mecanismos que usan los gobiernos para introducir la ideología de género en los diferentes puntos y zonas gubernamentales. Hoy en día vemos cómo se habla de legalizar incluso la pedofilia y el incesto, tener relaciones sexuales con niños. Hay países donde se está legislando para despenalizar la pedofilia. Y todas esas cosas quieren llegar a República Dominicana. Esto no es un asunto que República Dominicana está exento, no. Hoy en día hay un aumento de la pornografía. Usted sabe lo que es que solo en el año 2022 la industria pornográfica ganó 100.000 millones de dólares por encima de Hollywood, que hace todas las películas que uno ve en la televisión. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos una sociedad hipersexualizada. De eso es que está hablando acá. Una humanidad perdida, una humanidad caída, una humanidad dañada, podrida por el pecado. Es una humanidad donde su descomposición sexual es aberrante. Por eso hoy en día, al que no acepta esas cosas, ¿usted sabe cómo se le dice? Tú eres un retrógrada, tú eres un fanático, tú estás en contra de la evolución de los pueblos y del desarrollo de los pueblos. Por eso hoy en día tenemos una agenda, como se le ha llamado, la Agenda 2030 de la ONU, que promueve todo este desenfreno sexual. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en estos versículos. Tenemos un mundo, una sociedad que está esclavizada al pecado. Y específicamente a la hipersexualidad. De hecho, eso tiene hasta su punto en la psicología, porque eso es freudiano eso, a lo que Sigmund Freud le llamaba la sublimación de energía. Sería bueno que los hermanos que son estudiosos de la conducta se lean el libro Eros y Civilización para que entiendan muchas cosas de lo que está pasando hoy en día. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios aquí? Fíjese lo que dice. Dice, y se encendieron en su lascivia. Dice el versículo 27. Eso de que se encendieron en sus lascivias, lo que significa es que se inflamaron. Es como una gran llamarada. Así está. Una llamarada profunda. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos como Dios le llama a la ideología de género, al matrimonio homosexual, a todo el que defiende la pedofilia y todo lo que tiene que ver con la descomposición sexual que el mundo vende como bueno y válido. ¿Cómo la palabra de Dios le llama en el versículo 27? Hechos como vergonzosos. Así es como Dios le llama. No, que eso es normal. Dios le llama que eso es vergonzoso. No, que tienen su derecho porque se aman, aunque sean del mismo sexo. Eso es vergonzoso, dice Dios. Y entre lo que pueda decir una constitución que se modifique para introducir este tipo de cosas como legal, Dios dice que es vergonzoso. ¿Entendemos eso, amigo que estás aquí en esta noche? Pero es que se ven bien. Y Dios es amor, porque entonces lo venden por ahí. Es vergonzoso. ¿Qué sigue diciendo? Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo, el pago de vida. ¿Cómo Dios le llama? No solo que son hechos vergonzosos. ¿Cómo Dios le llama a todo aquel que vive en ese desenfreno sexual, que dice que eso está bien, la homosexualidad, la ideología de género, con todo y los 100 y pico de géneros que existen, que se han inventado? Porque cada vez que existe una parafilia, como se le llama en psicología, hay que crearlo como un género para pasarlo como que es normal. Por eso es que hay gente que dice que son animales y se visten como animales. Bueno, quizás su razonamiento es como el de un animal. A eso le llaman género transespecie. Dice que es un extravío, usted está extraviado espiritualmente.
Así es como Dios le llama a lo que esta humanidad caída defiende como que está bien. ¿Qué sigue diciendo el versículo número 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dice aquí, tercera vez que aparece la palabra con el mismo concepto que les dije. Dios los entregó a una mente reprobada. Nosotros los maestros sabemos bien lo que significa la palabra reprobado, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede con un estudiante cuando reprueba? Como decimos en buen dominicano, se quemó, no pasó de curso. Bueno, mire cómo Dios le llama espiritualmente. Dice aquí en el versículo número 28, a una mente que promueve todas esas ideologías dañinas y destructivas. ¿Cómo tiene su mente? Dice ahí, reprobada espiritual. Dice, para hacer cosas que no convienen. Por eso es que la humanidad se está autodestruyendo. No crea que lo que va a destruir a la humanidad es la guerra de Rusia y Ucrania. No es eso que va a destruir la humanidad. No es una bomba atómica que va a destruir la humanidad. Desde el punto de vista espiritual y de lo que estamos viendo, lo que está destruyendo y seguirá destruyendo a la humanidad es el pecado. Es el pecado. Es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque no agradan a Dios, por eso no convienen. Estando atestados, mire esa palabra, atestados de toda, y vamos a ver aquí ahora un destello de diferentes pecados de una humanidad caída, estando atestados de toda injusticia, dice aquí, dice fornicación, y esta palabra tiene que ver en el idioma griego, en el idioma original, tanto al adulterio, tanto al sexo fuera del matrimonio, tanto la lascivia, el incesto y la pornografía. Para que no pensemos que solamente se conoce o se refiere a lo que mayormente le llamamos fornicación. Se refiere a todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. ¿Qué sigue diciendo? Perversidad, avaricia, el ser humano es avaro, el hombre sin Cristo es avaro, es injusto. ¿Qué sigue diciendo? Llenos de maldad, llenos de envidia, homicidios. Nos escandalizamos cuando vemos las estadísticas, ¿verdad?, de cómo los asesinatos, los homicidios van aumentando. ¿Usted sabe por qué? No es porque falta una reforma policial, es porque eso es una consecuencia de una humanidad caída. ¿Qué sigue diciendo? Contiendas, pleitos, problemas interpersonales, dice engaños, dice y malignidades. Esa palabra de malignidades, quiero resaltarla a propósito, significa mala manera o carácter. Escuche bien, significa también malignidades, mala disposición que tiene alguien de ser una peor persona cada día, malicia o falta de empatía, hermano Franklin. Eso significa esa palabra aquí en este versículo de malignidades. Esto se refiere a una persona que tiene mal carácter. Una persona, dice también en griego la palabra, que tiene una mala disposición a interpretar todo de la peor manera. Eso tiene que ver con las malignidades. ¿Sabía usted que eso no es una característica de un hombre, de una mujer cristiana? La palabra de Dios dice que eso es propio de una sociedad caída, de una sociedad que está hundida en el pecado. Yo no sé, estimado amigo, si tú estás viendo esos pecados en nuestra sociedad también. Versículo 30, para ir terminando. Murmuradores, detractores, y ojo con esto, esas dos palabras se parecen, son sinónimas en un sentido. Les traje la diferencia para que la aprendamos. Esta palabra, detractor, es una persona que calumnia de una manera pública, que se ve y se oye lo que dice. A diferencia entonces del murmurador, que hace lo mismo pero de una manera privada e íntima, que no se escucha lo que está diciendo. Eso es propio de una sociedad que está podrida en el pecado. Dice aborrecedores de Dios.
Y específicamente esto no se refiere solamente a un ateo, porque es lo que nos llega a la mente. Bueno, el ateo es un aborrecedor de Dios porque no cree en Dios. Todo aquel que va en contra de lo que dice Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios, todo aquel que va a favor de la corriente de este mundo y que es un abanderado de las ideologías perniciosas y dañinas de este mundo, aborrece a Dios. Puedes ir a la iglesia, pero aborreces a Dios. ¿Qué sigue diciendo? El mismo versículo número 30. Injuriosos, soberbios, altivos. Esto tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con el orgullo. Inventores de males. Eso también es propio de una sociedad caída, perdida. Desobedientes a los padres. Yo les hago una pregunta. ¿Hay problemas hoy en día en las familias? ¿Tiene problemas las familias en sentido general hoy en día? Muchos problemas. Todos estos que estamos mencionando, todos estos pecados, caen también a la familia. Y aquí hay uno específico, la desobediencia de los hijos a los padres. Dice el 31, necios, desleales, sin afecto natural. Dice implacables, dice sin misericordia también. Eso es tremendo. Y eso de injurioso, también les traje la definición, porque solemos pensar que significa otra cosa. La palabra injurioso en griego significa maltratador, hombre violento e insolente. Eso significa la palabra injurioso. Entonces, una sociedad caída, una humanidad caída por el pecado, perdida, tiene hombres y mujeres injuriosos. Con todas estas cosas, podemos decir que son animosidades. Todos estos versículos y todos estos pecados, yo no sé, amigos, si tú estás entendiendo, demuestran cuán mal espiritualmente está esta sociedad. Con muchos adelantos, pero que el ser, la gente, la persona, el alma, que es lo más importante, perdida. Así está. Eso que vemos ahí de implacable en el versículo número 31, que no se puede aplacar, es una persona que no admite treguas, que es irreconciliable. Óigame, eso son cosas terribles. Así es que está este mundo. Así es que está este mundo. Y abro un paréntesis para cerrarlo de inmediato. Esas cosas que estamos viendo pertenecen a eso que está ahí afuera, al mundo. Ninguna de esas cosas que están en estos versículos que les he citado y que ustedes están leyendo, pertenecen y son resultado de los frutos del Espíritu Santo. Así que yo quiero llamar la atención y reflexión también de los otros, los creyentes, a ver cuáles de esas características están en nosotros. Porque una de ellas en un momento determinado puede darse. Pero que sea una costumbre, hay un problema ahí. Porque dice ahí que eso es propio de una humanidad caída y sumergida en el pecado. El último versículo, hermanos, el versículo 32, es ya el clímax de este pasaje que estamos viendo. El final de una humanidad perdida. Dice el versículo 32, hablando de todas esas personas y de esos pecados de una sociedad podrida, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Dice ahí, de muerte. ¿Ve, estimado amigo, estimada amiga, cuál es el final de una humanidad caída, perdida? Dice que el que vive con cada una de estas cosas es digna, merecedora de muerte. Espiritualmente, ¿cómo está el hombre sin Cristo? Separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
y peor aún, la muerte eterna. Dice, no solo las hacen, porque miren dónde está el punto, no solo las hacen, sino que también, ¿qué hacen? Se complacen con ¿qué cosa? Con lo que las practican. Así está la humanidad, perdida, sumergida en el pecado, en las prácticas de estas cosas. Por eso es que estas cosas tienen el apoyo de la gente. El pecador sin Cristo apoya un sistema basado en esas cosas, como acabamos de ver. Y dice la Biblia que tanto el que practica como el que se complace con los que la practican son dignos de muerte. Eso es una sentencia terrible de parte de Dios. Conocí a alguien, y esto se dice mucho, yo espero que ningún cristiano lo diga. Alguien estaba donde estaban fumando juca. Yo pasé, como lo conozco, pasé en mi vehículo, lo vi, él no le estaba dando el uso, y yo después le dije, somos amigos, le dije, mira, ten cuidado con esto, esto y esto. ¿Y saben qué me dijo? Algo que desde el punto de vista como que se ve simple. No, porque es que yo en ningún momento me puse eso en la boca. Yo solamente estaba ahí porque estaba contento con los muchachos y hasta me divertía con el humo porque olía a fresa. Con eso hay muchas cosas que la gente hace. No, porque yo en sí no consumo la droga. Lo que pasa es que ellos son amigos míos, ellos son los que la consumen, yo estoy ahí, le hago el coro. No solo las hacen, sino que también se gozan con los que la practican. Cuidado, amigo, cuidado, amiga. Hay cosas que se ven inofensivas y Dios las condena. Cuidado con eso. La naturaleza profunda y racional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. La gente lo sabe. Usted se lo pregunta y la gente lo sabe. No, yo sé que Dios me va a castigar por esto y esto. No, yo sé que si yo no me arrepiento me voy para el infierno. La gente lo sabe. Sin embargo, siguen pecando y aún arrastran a otros consigo cuando se complacen con los que practican las mismas cosas. Atención a lo siguiente. Pablo termina su catálogo de vicios diciendo que aquella gente había desterrado de sus vidas a Dios. Y les puse lo siguiente: sucede a menudo que una persona sabe que es pecadora y que está mal lo que hace y lo reprocha en los demás, pero en aquel tiempo la gente había llegado a tal grado de maldad que no le daba ninguna importancia y animaba a otros a que hicieran lo mismo. ¿No se parece a lo mismo que sucede hoy en día? Pablo da una descripción terrible de lo que pasa cuando desterramos deliberadamente a Dios de nuestras vidas. A su debido tiempo, y les pongo el caso de Roma, esto Dios, a través de Pablo, lo dijo en un imperio poderoso. En ese momento era poderoso la ciudad de Roma. El imperio romano era poderoso. Fundado en el 753 a.C. ¿Y usted sabe qué pasó con el imperio romano? Lo que dijo un historiador: todas las grandes potencias, todos los grandes imperios se destruyen por la misma situación: los vicios. Si usted analiza la cultura romana de esa época, usted va a ver cómo era Roma. Y aunque se dividió y luego se formó Constantinopla, pero lea lo que sucedió con Roma, producto de los vicios y del pecado. Se destruyó. Se destruyó. Una vida alejada de Dios y sumergida en esos pecados se destruye. Se destruye. La palabra de Dios en Hechos, el capítulo 3, versículo 19, dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De una humanidad perdida,
no escapa a nadie, salvo que no sea su fe depositada en la persona de Cristo Jesús. Una falsa moralidad no te va a salvar. Tú puedes practicar una vida muy ética. Eso tampoco te va a salvar. O aún venir a la iglesia para quizás aquietar tu conciencia y esta noche quizás dormir y descansar tranquilo. Eso tampoco te va a salvar. Solamente Cristo Jesús permite que puedas escapar de esta humanidad caída y perdida, que se está destruyendo y seguirá destruyéndose. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Y hemos visto, Señor, cómo el mundo en el que vivimos ha dejado de lado tu palabra, aún niega tu existencia y en el fondo, Señor, saben que existen. Saben, Señor, que existes. Y por rebeldía, por desobediencia, tratan de negarte. Vivimos en un mundo, Señor, donde acorrala al cristiano, donde se burla del cristiano, donde se burla de tu palabra, del cristianismo en sentido general. Y lamentablemente es un mundo que cada vez se pierde. Este es un mundo, Señor, que huele a podrido. Este es un mundo, Señor, que huele a descomposición espiritual. Señor, permite que tu palabra pueda calar en el corazón de los amigos aquí presentes. Y que ellos puedan entender, Señor, que están en una gran necesidad de ti en sus corazones. De una humanidad perdida solamente se sale arrepintiéndose y convirtiéndose, Señor. El infierno está llena de mucha gente, buenas entre comillas, muy moralistas, que ayudaban mucho a la gente, que tenían fundaciones, que tenían ONG. Sin embargo, Padre amado, no es por obras la salvación para que nadie se gloríe. Señor, dejamos estas cosas en tus manos para que precisamente tu Santo Espíritu pueda convencer de pecado, justicia y juicio a los amigos aquí presentes. Y a nosotros, tus hijos, Señor, edifícanos con tu palabra para que también nos cuidemos con los pecados que no son propios del cristianismo, que no son propios de la vida cristiana, sino que son del mundo, de la humanidad caída. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.